En PowerPoint. Sí, no, pero es PowerPoint. Pero si acercamos el proyecto. Lo más Pero lo acercamos, ¿no? De hecho, el foco del proyector no está muy bien que digamos, ¿eh? Pero dale vueltecita allá arriba. No, déjalo. Creo que el foco ya no te da. Hace foco del proyector. ¿Quién le da un presidente que lava los carros? Hace la línea, ¿no? Parece que sí, ¿verdad? ¿No? El exfoco del foco. Vamos a hacer una cucaracha para cambiarlo. Pero son unos nuevos. Programa de calidad. Sueldos, salarios, compensaciones, hay que revisar. Bien, entonces bueno, si gustas pasar, y ahí está la distribución, la actualizamos al evento que tenemos el día de mañana, y en el lugar, la fecha y los equipos que tenemos formados para el caso de COEP. Y bueno, ya nos subimos los vehículos para tratar de, bueno, no para tratar de atender todas las reuniones que esto significa. Si gustan, ahorita más adelante, dale a la que sigue, es creo que es la segunda parte. Esta es la segunda de las. Tenemos que estar muy. De hecho, ya pedía que mandaran traer a los de informática para. Sí, sí, sí. Que sí sepa. A ver, dale a la siguiente. Ah, caray. A ver, para atrás, ahí va para atrás. Sí. Esta es la sede y esta es la Sí, física. bueno, aquí yo veo un error porque era la segunda parte de las visitas. Que esa. Lo que llega a los textos. Sí. Siempre las cosas que se prestan en el momento. Según yo la revisé y está muy claro. Si quieren, entonces pasamos a la otra, a la de. A la siguiente diapositiva. Lo que se tiene elaborado y que se menciona en el informe del gobierno es la estructura de la propuesta de iniciativa de ley para consulta. Si gustas abrir ahí en un Word, si es el conocimiento, es no, espérame, La 04. la 04. Es esa la estructura con los capítulos. Te cierra ahí. Alguien. Es esto, ¿no? Con el título primero son disposiciones generales, capítulo primero, fundamento, ámbito, naturaleza jurídica, eso lo que lleva el proceso. A ver, si nos permites, si sabes que estamos teniendo crónico con el foco. No alcanzamos a. Es que sí. Estaba demasiado. Eso se lo pongo más console. Se pierde la resolución. Lo que puede hacer es de ahí. Abre PowerPoint. Ahí darle al signo de más, el zoom. Hasta abajo a la derecha. Debe hacer más grande, No, es que mi sector. Sí, pero a la hora de abrir se va a perder, ¿no? Traigo el mapa aparte también si
¿La tabla es una imagen? Sí, porque como cuadro no cabía. Dándole clic a la imagen. A mano izquierda se puede cerrar también la lista de diapositivas dándole a la X a la mano izquierda. A ver, ahora que Yo solo digo que me cantan. sí, Ahí está. Ese Francisco. Ya se movió. Tiene que venir alguien de Rejoboche. Eso. Bueno, ahora ese debe estar, está en un cuadro Excel, entonces si quieren lo podríamos buscar el cuadro Excel y si quieren lo podríamos ver aparte para que no salga ahí de la imagen. Entonces, ¿esas son las sedes? Sí, Las sí, de los que- son las sedes y ya las rutas. Que son las que están en la convocatoria. Exacto. Salvo, por ejemplo, la del 12 de noviembre, que está en Laguna de Juanota, que también estaba el 15 de este mes, se tuvo la reunión el 15 de este mes, pero las comunidades tuvieron a bien decirnos que bueno, se les entregó la información y que pues la van a platicar, ¿no? Entonces que el día 12 de noviembre nos esperan de nuevo ya para darnos la información. Por supuesto que son acuerdos que se hacen ahí en la reunión con ellas y con ellos y nosotros los agendamos. Entonces, digamos que esa es la única. También la de Maguyachi, que se tenía contemplada para el 15 de este mes, se mueve porque las condiciones en Carichí no lo permitieron. La presidencia municipal, el equipo de la presidencia tuvo que salir de ahí de la cabecera. Estuvieron aquí en Chihuahua algunos días y nos enviaron un documento donde nos informaban que no había condiciones y que nos sugerían que suspendiéramos la reunión. Entonces esa quedó suspendida, se están haciendo o se hicieron los documentos necesarios para solventarlo. Entonces ya nada más estamos en proceso de reprogramación en virtud de platicarlo con las comunidades. Y estamos en el entendido que eso pudiera hacerlo. Por ejemplo, la zona de Uruachi ha estado también muy complicado ahí, de tal manera que no se programó en Uruachi y se va a hacer, está haciendo la invitación a las autoridades de Guárico para que puedan estar en una de las sedes, en Moris o en la zona de Chiles. Entonces, o sea que no descartamos con todo y que ya está este asunto que pudiera haber cambios dependiendo de las situaciones y sobre todo de la opinión de las comunidades. Entonces, si se observan, hay un promedio más o menos de 6 personas por cada uno de los equipos, dependiendo y calculando la cantidad de comunidades que esperamos asistan a los eventos. Ya, quisieras. Bien. No, pues es la misma, estoy asumiendo que se repitió. No la tiene proyectando, no cambió de segunda parte. Sí, está bien. A ver. Sí, está bien. No tiene razón. Cuando vi arriba lo verde pensé que era la misma. Y entonces en las otras sedes donde ya tuvieron reunión, ya recopilaron el parecer de las comunidades. Sí, pero nada más hemos tenido reunión en Baquiriachi, Laguna de Juanota y ahora en Juárez. Con los Mazaguas, ¿no? Según el calendario. No, sí, perdón, con los Mazaguas. Perdón. Entonces en Baquiriachi ya les dieron la información. Sí, revisamos, ya conocen ustedes el de los criterios básicos, ¿no? Los temas básicos están bastante gordos. Entonces, nosotros en esto de ir revisando el proceso que estamos llevando y la intención que las comunidades tengan toda la información y quede clara, estamos reorganizando nuestra forma de informar y de trabajar el proceso tanto de información como de documentación de lo que nos van compartiendo. Sí, a nosotros, ese, más allá de ser un material de apoyo
por las ideas que traen alrededor de los temas, no es práctico para trabajarlo con las comunidades. Por ejemplo, para el caso de, y que estamos estableciendo dinámicas particulares, porque no es lo mismo trabajar en Juárez, donde prácticamente todas y todos saben leer y escribir, o aquí en la ciudad de Chihuahua, o en lugares como la zona de Polanco y Matopilas, ¿no? Donde la mayor parte de la gente son monolingües en Agamo. Entonces, esto nos lleva a establecer estrategias diferenciadas en cuanto a la metodología. Y el trabajo previo que ustedes venían realizando antes de que se emitiera esta convocatoria es entonces parte de la etapa de dar información a la comunidad. Sí, como les comentaba yo en la reunión pasada, es trabajar desde, si quieren, desde lo básico, ¿no? La información sobre derechos. Muchas de las comunidades y todavía no los índices, inclusive el día de ayer me estaba comentando el compañero, uno de los que coordinaron aquí con el pueblo ñato, decían que pues era la primera vez, ahora que comenzamos con ellas y con ellos, que se les hablaba de derechos, ¿no? Y que el gobierno estuviera en general hablando de derechos y haciendo este tipo de reuniones. Entonces, digamos que el nivel de información de las comunidades es diferenciado. Si va uno a la zona de Huachochi, uno encuentra, o a la zona de Urique, ¿no? Por los trabajos que han hecho organizaciones de sociedad civil, ¿no? Entre otros, pues manejan más información en cuanto a los derechos que tienen como pueblo. Pero, les digo, hay otros, como en el caso de Batopilas, que ha requerido más atención en que la información es trabajar estos conceptos requiere de establecer otras estrategias para compartir y recibir la información. Entonces sí, como les comentaba al inicio, el periodo que comenzamos en mayo era hablar de 3 derechos fundamentales: el de la autonomía, la libre determinación y la consulta. Y luego, en la siguiente reunión, platicar más en torno a la consulta, que como yo les había comentado en la sesión anterior, que nos invitaron a compartir. Editamos dos materiales, ¿no? que comenzamos nosotros con audios. No sé si voy a repetir un poco lo que dije la vez pasada, pero creo que es pertinente. Nosotros comenzamos con la información con audios, pero después, porque bueno, partiendo de que las comunidades son principalmente orales, pero luego nos dijo, bueno, si además de los audios, con el mismo material, contenido de los audios, elaboramos un documento escrito que sea de apoyo, porque para nosotros lo fundamental es la palabra que se genera a través de la presentación de los audios, a manera de lo que en algún lugar se llama audioforo. Presentamos el audio con una idea muy concreta. Por ejemplo, el primero es ¿qué es un derecho? ¿Qué es un derecho? El segundo, el primero es ¿qué es un derecho? Y luego el segundo es la legislación, la historia de la legislación. Comentarles, informarles que apenas pueblos indígenas tienen 28 años de trabajo de legislación a nivel internacional. Esa es una información muy general y nos centramos más en qué es la autonomía o qué se puede entender por autonomía, qué es la libre determinación y qué es el derecho a la consulta. Y también usamos un audio que habla de la experiencia de Repechique. La experiencia de Repechique por ser una comunidad que presentó una demanda por la falta de consulta y que la ganó. Entonces, esto está en este folleto. El segundo ya se centra más en la consulta, ¿no? Los modos, los tiempos, los sujetos, y es así como comenzamos a trabajar, de tal manera que ahora, en esta vuelta, las comunidades ya tienen, cuando menos quienes han participado, tienen esta información básica. Y entonces ya entramos informándoles que la propuesta es hacer una iniciativa de ley sobre consulta y que para eso la opinión y la información que nos puedan dar va a ser muy importante para ir elaborando la iniciativa de ley.
como les decía, y en el documento que ahorita que estaban viendo en Word, lo que tenemos ahorita solo son los puntos, los temas. El de Word, los temas. Ahí está, si gustas ir bajando. Las definiciones, principios y características de las características básicas. Y estos temas, por ejemplo, el de libre determinación, participación, diversidad de equidad, estos se empezaron a trabajar desde el principio y se encuentran también en los folletos. Lo que serían las características y condiciones de la consulta. Y donde me quiero yo detener es en el siguiente punto de sujetos y ámbitos de consulta, en estos temas, en lo que pudiera ser ya en la elaboración de la iniciativa, los capítulos de este artículo. Entonces, así como sujetos y ámbito territorial, instancia que consulta, sujeto obligado, en fin, nosotros lo trabajamos de la siguiente manera, lo metimos a modo de preguntas estos temas. Si gustas abrir el otro Word, sí, es el que dice las preguntas. Ahora, si gustas bajar el cómo, ahí ya empieza, ¿no? ¿Qué podemos entender? Si gustas bajar un poco más, porque ahí están el resto de las preguntas más pegaditas, para que vayan viendo. Aquí bien, por ejemplo, el que nosotros les dijéramos a las comunidades quiénes serían los sujetos y ámbito territorial con una consulta, pues no sería platicarles de mucho, ¿verdad? Sino nosotros entramos y a partir de fortalecer con este folleto es a quién se debe consultar, entendiendo que a quién se debe consultar es el sujeto de consulta, quién se debe consultar. Entonces ya en este proceso de diálogo, apoyados en estos materiales, la gente nos va platicando. Esto lo estamos trabajando en unos portafolios, donde en dinámica de mesas se va platicando cada uno de estos temas y nos apoyamos en el documento que llamamos los criterios básicos, donde ahí vienen algunas ideas más desglosadas, nada más que en un lenguaje bastante complicado, ¿no? En el caso para dejárselo así como a las comunidades. Si gustan ir bajando en la instancia que consultan, quién debe hacer consulta, ustedes que participan, quiénes deben de participar para servir una consulta. Ahora, si gustas pasarte al PowerPoint, y ahí vienen ya estas preguntas. Ahora, si gustas bajar. Bueno, es lo mismo que les puse ahorita, ¿no? A manera de que lo vieran, nada más que les presenté el documento. Y ahora, si gustas pasar a la siguiente diapositiva, así es como lo trabajamos imagínense un rotafolio con estas preguntas y trabajarlas con los compañeros y compañeras intérpretes. En algunos lugares, por ejemplo en Juárez, ellos y ellas consideraron que como eran 12 pueblos, dijeron pues nosotros trabajamos en mesas en nuestro idioma, pero para el caso de estar con ustedes lo trabajamos en castellano y sirve que todos los demás se enteran de que estamos platicando. Y sobre todo que también nosotros estamos muy pendientes del tiempo. Sabemos que una reunión de más de 3 horas ya es prácticamente abusar del tiempo de las comunidades, cuando en sus comunidades sus reuniones son de 2 horas. Como nos decían en Orogachis, o 3, cuando el evento es muy así que requiere como que tiempo extra, ¿no? Entonces se trabajó ahorita, bueno, ahí están todas las preguntas por cada uno de los temas: cómo debe ser la consulta, a quién se debe consultar, quién debe hacer la consulta, quiénes deben participar para seguir una consulta, qué se debe consultar. También trabajamos el término de consulta,
porque la consulta como tal en muchas de las comunidades la referencia es a la consulta médica. Entonces partimos hasta de un poco de esas analogías para comenzar con ellas y con ellos el compartir este otro concepto de consulta, el derecho a la consulta. ¿Cuántas veces y para qué habrá que reunirse en una consulta? ¿Cómo debe ser una consulta cuando se empiezan a hacer leyes? ¿Y cómo debe ser una consulta cuando se empiezan a hacer trabajos del gobierno? Pensando en los dos ámbitos, ¿no? Que sería el legislativo y el administrativo. Y esa otra... bueno... la roja. No, ¿cuánto debe...? En la computadora se veía muy bien. Aquí, no, de hecho aquí sí es el problema es acá en ¿Para qué debe hacerse Si lo leen. una consulta? Si lo puedes leer, porque... Más que recorre la barra para acá, a la izquierda. ¿Qué sigue cuando se llega a...? estamos fácil acá. Sí. ¿Qué sigue cuando se llega a acuerdos? Esa es la primera. La segunda es cómo se debe cuidar que estos acuerdos se cumplan. Sí, o sea, ¿para qué le haces una consulta? Pues bueno, para llegar a acuerdos en base a una propuesta que hace el Ejecutivo o el Legislativo. Vamos llegando a acuerdos, bueno, y luego, ¿qué sigue? Llegamos a un acuerdo, que sería lo referente al tema de seguimiento, de implementación. Y luego, el otro, que corresponde a otro de los elementos de la iniciativa, es quién debe cubrir todo lo que se requiera para hacer consulta. Y el último, en cuanto a lo que sería, que se llama... ¿Qué se debe hacer cuando no se cumplen los acuerdos de una consulta? Sí, ¿qué seguiría? ¿Qué tendría que hacerse si ya se hizo una consulta, se llegó a acuerdos y estos no se cumplen? Ahí concretamente se refieren a qué pasaría si en una consulta la comunidad o el pueblo de que se trate dice que no. ¿Sí? Por ejemplo, a eso se refieren. Ajá, en una parte, bueno, aunque eso lo trabajamos con ellas y con ellos, es que el decir no también debe ser un derecho y debe de quedar plasmado en una ley de consulta. Inclusive, pero eso nosotros no lo estamos trabajando con las comunidades, pero nos queda claro es qué pasaría si una comunidad dijera, pues ni nos vengas a hacer consulta, porque no nos interesa tu tema, ¿no? O sea, ya lo acordamos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ¿no? Un tubo por el territorio, pues ni en las mejores ni en las peores condiciones. Digo, pero eso pudiera que saliera de este proceso, ¿no? Pero también se debería de considerar en un proceso de apertura para la recepción de las opiniones de las comunidades. Ahora, si gustas pasar un poco ya más, a la siguiente diapositiva de más o menos cómo lo estamos trabajando. Para terminarlo de ver. No, ese es el Word. Sigamos en la otra, a la siguiente diapositiva. Y luego, bueno, así es como lo estamos trabajando. Todo depende también del número y del lugar. Nosotros le apostamos a lugares más o menos amplios, pero no en todos lugares de la sierra hay lugares amplios, entonces tenemos que adaptarnos, ¿no? Por ejemplo, en este periodo de reuniones que hemos tenido, por ejemplo, en la Jita de Palmira fue abajo de unos pinos. Se consiguieron unas bancas, unas sillas, y ahí abajo de los pinos a la sombra, afortunadamente todavía no estaba haciendo frío, ahí se realizó el proceso. No en todos los lugares, por ejemplo, en la zona de Yoquibo, se ha comentado que tuvimos que cambiar la sede por la cuestión de la violencia. Nos prestaron un saloncito y pues estamos muy apretados, entonces ahora se propone otra sede, cuando menos contar con un salón, o igual si como la comunidad dice, pues nosotros vamos viendo cómo nos acomodamos, si lo encontramos bien, y si no, pues también igual abajo de unos árboles. Lo importante es reunirnos y platicar. Vamos a pasar la siguiente, entonces la gente se reúne. Ahora, si quieres disminuirlo, para que se vea más o menos. Este es, a manera de ejemplo, lo que se hizo el día de ayer con el pueblo ñato, con las compañeras Mazagua, y este fue en el jardín de ahí de lo
que era el Chipul, pero es la Secretaría de Cultura. La anterior es de allá de Juárez, en un lugar que ha conseguido ahí la COEPI, de lo que antes era la Escuela Hermanos Escobar, que se quedaron las instalaciones después de que la cerró, no creo que el gobernador porque la cerró, el barrio, sí. ¿No consideraron importante preguntar también cómo se valida o quién valida la consulta? ¿Quién valida la consulta? ¿Cómo se valida? Hubo un proceso, foro oficial, o si las autoridades que se citaron son las ocupadas por las que fueron. ¿Te refieres a las autoridades tradicionales? Ajá, o sea, si no limitaron, o sea, si se limitaron, obviamente que se están limitando a las tradicionales, pero si no fueron. Nosotros lo que estamos haciendo en algunos de los lugares, esto depende también de la capacidad de poder llegar, ¿no? Convocamos a través de la radio. Si algo también está saliendo en este proceso es que no todas las presidencias tienen registradas a las comunidades como tales, partiendo de que la comunidad, lo define la Constitución, es una entidad que tiene un sistema de gobierno, un territorio propio, una jurisdicción, tal. Todas estas condiciones que los abogados saben, lo pueden decir mucho mejor que yo. Y les pongo el ejemplo de Valles. Cuando nosotros nos comunicamos con la presidencia municipal para que nos acompañaran en la primera convocatoria por los premios, yo le pregunté al secretario y dice, no, son como 16 comunidades, cuando en una lista que tiene anterior la coordinación y otras, y un compañero que es de aquel municipio que me hizo el favor de entregarme una lista actualizada hasta el mes de marzo o abril, del nombre de los gobernadores o gobernadoras y de las comunidades. Le digo, oiga, pero yo tengo una lista de 36. Y me dice, bueno, ahí pásamela, ¿no? Dice, ahí pásamela. O sea, eso quiere decir que no hay no en todos los lugares, ¿no? Tienen la actualización del número de comunidades. Nosotros nos basamos en la información que nos dan las autoridades municipales, en la que tenía la coordinación de un proceso de censo que fue haciendo. Hay que puntualizarlo y desarrollarlo más, porque este es, sobre todo porque hay una confusión entre hasta muchos de nosotros, que comunidad es una localidad. Cuando mi experiencia me queda clara y siempre yo la pongo de ejemplo, Choreache. Choreache es una comunidad conformada por ranchos y por rancherías que se adscriben a ese cuerpo político, a las relaciones sociales, familiares y demás. Pero hay quien dice, no, yo creo que es producto también de nuestra confusión, dice, no, Choreache tiene 50 comunidades. Entonces ahí hay una confusión, pero sí sea, no digo que Choreache, estoy poniendo como ejemplo Choreache, pero ahí está muy estudiado. A lo que me refiero es que para alguna gente el lugar ese es una comunidad y hay una confusión, ¿no? Hay una confusión. Y tan es así que en 2015 se elaboró un censo de comunidades que firmó el gobernador del estado y se ratificó en febrero de 2016, donde viene la lista de comunidades indígenas del estado de Chihuahua. Entonces, a cada localidad le pusieron el título de comunidad. Entonces, pues ya se imaginarán que 100,000 o son muchísimas comunidades, ¿no? En esos términos. Que también ahí mismo el documento tiene como confusiones, pero eso será motivo de otro asunto, ¿no? De otro tema que COEPI tendrá que atender en cuanto a, uno, la definición de qué es comunidad, y luego la ubicación georreferencial de la comunidad, ¿no? Y luego qué ranchos y rancherías se adscriben a esa comunidad, ¿no? Para en sí. Sí, y un elemento central, como tú lo sabes, es, mira, en esos censos de gobernadores realizados por las instituciones de gobierno, hay gobernadores muy instrumental que se formaron, que se nombraron para recibir los apoyos de la coordinadora, ¿verdad? Pues obviamente. Pero a mí me parece que un criterio fundamental es cómo está el sistema de gobierno. Si un gobernador te dice, yo estoy en esta comunidad y pertenecen 3 ranchos, bueno, ¿y quiénes son los mayoras? ¿Quiénes son todos? Creo que ese, además de la territorialidad, es un criterio
que como COEPI ahora más están ustedes deberían de Sí, a mí me parece que ese es un tema fundamental que tiene que trabajarse a corto plazo y con cada uno de los pueblos y de las comunidades. Por ejemplo, en el lado de Juárez. En Juárez uno los puede imaginar que todos los pueblos indígenas se organizan a través de una autoridad tradicional, tal, y inclusive aquí el pueblo ñato no, ni siquiera han acordado quién es su representante, ya ante oficinas de gobierno para gestionar recursos. Se organizan para fiestas, lo que les han dicho, son muy buenas para los 15 años, bodas y demás, pero este es otro proceso que corresponderá a cada uno de los pueblos. Ahora en Juárez, el asunto es que ellos decían, a raíz de los apoyos que están viniendo y la relación con COEPI, dice, tenemos que nombrar responsables, no hablan ni de autoridades, ni como que identifican que la forma de vivir ahora en Juárez, en una ciudad, pero que no tiene una relación muy estrecha con su comunidad, es otra para el caso de obtener o de solicitar los apoyos, o como nos decían ahora, ustedes tienen que hacer algo si en la garita nos detienen para quitarnos nuestras mercancías, nuestra comida, en fin, ¿no? O sea, como para no hacer una atención individualizada, que también se hace, cómo trabajar políticas públicas, ¿no? en base a demandas de las comunidades. Entonces, bueno, para el caso específico de lo que decía, sí va a ser trabajar, y seguramente tendrá que ser motivo, tendrá que llegar tal vez a la mesa, o no sé, la dinámica, el concepto de comunidad y un censo de comunidades, sobre todo porque hay un artículo que obliga a en este caso al Ejecutivo a tener un censo, un padrón de comunidades por aquello de los apoyos que se dan. Yo recuerdo en PESA, y ya ahorita me caí, que cuando son apoyos a comunidades indígenas tienes que comprobar que la comunidad es indígena. Ya, no sé, perdón, pero Carlos, ¿No más traes imágenes de las reuniones en zonas urbanas? Sí, si te gusta nada más ver, sí, en zonas. ¿Y son las de ayer o son las de hace rato? No, son las de ayer. Son las de ayer. Las otras las tengo en cierre. ¿Mande? Pues sí. No sé si entendí como la pregunta del compañero y no sé si esa pregunta se le está haciendo a las comunidades o si es porque está haciendo a las comunidades, pero preguntar cómo la validez, ¿no? de la consulta, cómo dicen las comunidades si una consulta es válida o si no es válida. A lo mejor es una pregunta ya que sepa más información así, pero que sí pasa mucho en la red, como por decir, si van tantas personas, si no se cumplen tales acuerdos dentro del proceso de consulta, si se presionó, si no fue previa, si se simuló algo, o sea, cómo va a ser, o si hay ese concepto, o si va a existir a lo mejor, o si en algún momento ya hacer como sanciones dentro del proceso, para que la consulta vaya a ser válida, ¿no? Por eso si la comunidad es de 500 y van 5 a la consulta, bueno, se menciona es cómo se llega a acuerdos y con quién se llega a acuerdos. Ahí se pregunta a las comunidades y nos han ido comentando, dice, bueno, nos dice, pues ahora sí como que depende de qué tipo de consulta estemos hablando, ¿no? Y si hablamos de una consulta sobre una represa, ¿no? Nos decían en Orogachi, pues tendrá que ser la gente que está acá, dice, y ahí sí habría que llegar a todas las casas que competen. En eso, a eso te referías, sí, sí no lo han comentado, como que depende. Ahora sobre la validez de la consulta, si una consulta es válida, sí, si una consulta es válida, lo que hemos estado platicando en el desarrollo de los temas es cómo debe ser una consulta, cuál debería ser la forma adecuada para una consulta. Y eso implica desde la convocatoria, desde quienes asisten a la consulta, nos están diciendo, ¿no? Dicen, pues pueden ir, van primero las autoridades y se enteran y llevan la información, aunque puede ir más gente a esas reuniones, para llevarla a la comunidad y trabajarla. Ahora sí, la consulta es particular, debe ser ahí en la comunidad, con toda la gente. Inclusive en algunos lugares dijeron, hasta los niños y las niñas deberían estar en este proceso, dependiendo del
tipo de consulta de la que se esté hablando. Ahora, a mí me parece que de ahí se va desprendiendo cuáles son los elementos que validan una consulta, que tendrán que irse desmenuzando hacia qué pasa si una consulta no se hace bien, si no cumple con estas condiciones. Y luego en la última parte es qué sanciones debería haber o qué debería pasar si se incumplen los acuerdos de la consulta o esta no se hizo adecuadamente. Como que se van desprendiendo del proceso de diálogo. No, pero creo que antes sí, esto va en el sentido de la mula no arisca. Se han hecho foros, foritos y forotes donde se ha manipulado la manera de la consulta por medio de acarreo de gente, por medio de manipulación de autoridades en base a sobornos, por medio de creación de otros tipos de autoridades que no tienen nada que ver con los tradicionales, por medio de el autonombramiento de algunos como representantes de comunidades. Hay una investigación de diferentes tipos de representaciones. Hay representantes creados desde el sistema municipal y para trato con el municipio. Hay sistemas de representantes creados desde cuestiones de partidos políticos, Consejo Supremo de esto y cosas de estas, ¿no? Entonces, la preocupación que se está dando tiene que ver con en una reunión, ¿sí? ¿Quién va a validar si es suficientemente representativa la reunión, tanto a nivel de la gente que está participando como de los acuerdos que se toman? En ese sentido se habla de validar, ¿quién va a validar? Ahora, hay dos cuestiones. La validación, ¿sí? Depende de que alguien de afuera de la comunidad esté de acuerdo con que eso es válido. Se va a validar desde fuera porque dicen, es que había bastante gente, es que estaban tres autoridades, etcétera, y entonces para mí es válida esa consulta. O la validación se da desde dentro. Y yo creo que no se estaba entendiendo bien que las preguntas van dirigidas precisamente a que ellos mismos contesten, ¿sí? Que ellos mismos sean los que validen. ¿Quién va a validar la consulta? Pues indudablemente tendrán que ser los mismos consultados e indudablemente, según el pueblo indígena de que se trate y según la región, los usos de la región, habrá diferentes opciones. Los ñacos o las aguas podrán decir que su consulta fue válida en base a ciertos parámetros propios de su cultura. Los rarámuri de la baja o de la alta podrán decir también con respecto a su cultura. No debe de haber un sistema estándar de validación, porque cada pueblo indígena es el que debe decidir. Entonces, ¿qué es lo que hará válida una consulta o quién la va a validar? Indudablemente deben ser los propios pueblos, ¿sí? E indudablemente el proceso debe ser un proceso múltiple y continuado. No es válida una consulta cuando solo se va una vez, se reúne una cierta cantidad de gente, porque a lo mejor la siguiente vez viene otra gente, viene más, viene menos. Entonces, un proceso de múltiples reuniones para consulta, un proceso continuado con monitoreo, ¿sí? Continuamente con ese tipo de preguntas, yo creo que es el que debería validar, o sea, la asamblea de cada pueblo indígena. Creo que por ahí va la cuestión. Sí, Víctor. La palabra luego usted y luego el segundo. Bueno, de antemano ahorita me voy a tener que retirar, hoy es un día un poco complicado para tener la reunión, por eso a ver si podemos que nos siga acompañando Víctor al menos los viernes a las 10 de la mañana, que es la reunión de la mesa técnica, para seguir checando algunas de las cosas. Por lo pronto, a mí hay algo que me llama mucho la atención y que tiene que ver con estos temas sobre la validación. O sea, todos los tratados internacionales, la ley propia, nos dice que tiene que ser en varias etapas. Pero la convocatoria nos habla de una sola etapa y nos marca un solo calendario que termina en diciembre, en diciembre termina las reuniones con las comunidades según el calendario. Luego hay un espacio como de 2 meses, que me imagino que es en lo que se organiza y se redacta la ley,
de un foro de especialistas que marca la convocatoria que ustedes están presentando. Nos acabas de decir, y eso a mí se me hace preocupante, les acaban de entregar las 88 páginas de las bases de consulta con un lenguaje extremadamente complicado, complejo, para especialistas, con un cuestionario que no está abarcando realmente toda la problemática. La cuestión de la validez es fundamental. ¿Cómo vamos a saber que es válida una consulta o no? Que no está dentro del cuestionario, que va a ser la parte procedimental real, porque también es una cuestión de derecho administrativo, ¿no? Que va a darle la validez al trabajo del Poder Ejecutivo y de todos los demás que trabajen en el Estado, y no está, ¿no? Y que ya recibiste ciertas validación, ¿no? O ciertas respuestas, al menos de una comunidad, ahorita que no lo dijiste, y solo una te dijo, no, danos chance hasta dentro de un mes. Y esto es algo preocupante por varias cosas. Uno, en el procedimiento, hace 3 semanas nos mencionabas que todavía no terminaban la etapa de los acuerdos previos y que llevaban el 40% de avance de acuerdos previos. Luego, a partir de este fin de semana, ya esos acuerdos previos se terminaron, o sea que tuvieron una capacidad de avance de acuerdos previos de un 60% en 3 semanas, ¿no? Conociendo la sierra como es, ¿no? Entonces ya estamos hablando aquí que hay un proceso viciado, que ya no hay, de cierta manera que yo pueda presumir que hay buena fe, y que cuando se presenta la convocatoria me habla de una sola fase. Esa fase me va a presentar una iniciativa, muy bien, o sea, no pasa nada, pero entonces a mí me queda la duda si COEPI estaría consciente que una vez entregada la iniciativa, que ahorita nomás estás hablando de iniciativa de ley, pero se están volviendo constitucionalistas, o sea, la consulta dice que es de él la Constitución, y las bases establecen un proceso para consulta de la Constitución, artículos 8, 9, 10, y hasta están consultando el artículo 64, fracción 37 del Congreso. Y de hecho la convocatoria la hacen en base a una facultad del Congreso, no la hacen en base a una facultad del Ejecutivo. Todos esos problemas jurídicos, técnicos que está de fondo, que nos hable uno que no está estudiado, que no está bien trabajado y planteada, y que además le ponen un aprieto a la propia COEPI, porque están haciendo este proceso y además van a tener que hacer el proceso de consulta, el verdadero proceso de consulta de la ley, porque aquí no se está consultando nada, me imagino que no hay nada, me imagino que todo se va a redactar, pero entonces si la COEPI tiene en mente de que tiene que establecer otro procedimiento en conjunto con el Congreso, como lo mandata la Ley de Derechos Indígenas, para consultar ya realmente, eso, si está esa idea, si está ese compromiso, pues sería muy bueno que lo fueran dejando entrever para, en cierta manera, clarificar y tranquilizar el proceso de que sí se va a hacer bien. Porque ahorita, pues es una sola fase, con un solo documento y no está adecuadamente adecuado culturalmente, ¿no? Y luego, pues aquí nos presentas fotos de la versión urbana, ¿no? A mí me gustaría ver más bien la versión de las comunidades donde están llegando. No, es que va en todo en relación con la situación. Y es grande la preocupación esencial de quién va a validar. Creo que ustedes lo conocen, tanto en generis como toman acuerdos en cada comunidad. Quisiera una vez nos puso el ejemplo, lo creo que lo pueden exponer. Y bueno, ¿y en qué momento decidieron que fulanito de tal iba a ser en el cambio de autoridades de Pueblodan? Y me explicó, porque el día que llegan a la reunión ya lo tienen resuelto. Situaciones que escapan, yo creo que incluso al conocimiento de nosotros, cuando casi llegas a topar a que te den una respuesta, cuando ellos en un proceso que desarrollaron, consultaron, platicaron y decidieron. A mí me sorprendió cuando se me dice, no, pues tienen su tiempo y su espacio para haber decidido ir preparando la fiesta del cambio de autoridades. Y que es muy sui generis, ¿no? Porque me sorprende que dicen, se dan su tiempo, lo platican, van de rancho en rancho a quienes corresponda hacerlo, y el día de la fiesta del cambio llegan cuando ya tienen tomada una determinación. Y creo que lo decía Francisco, es muy sui generis, que en cada comunidad es un proceso que incluso creo a nosotros nos escapa desde
entender en qué momento se tomaron la decisión para avalar y darle un decía a la consulta que se necesitó, ¿no? Era el comentario en ese sentido igual. Bueno, en la tercera. Perdón. Sí, nada más en la misma línea. Bueno, yo creo que al fijar ustedes las sedes, fue un poco en acuerdo de las mismas comunidades en el proceso de las audiencias que estuvieron llevando a cabo. Se considera esa etapa como acuerdos previos, ¿verdad? Pero que también hubo una exploración sobre los tres puntos que mencionas. Entonces se supone que al fijar esas 35 sedes entonces ustedes ya tienen elaborado un censo de las comunidades y de gobernadores de cada una de esas sedes, de la cobertura que pueda abarcar cada una de estas sedes. Entonces, en ese sentido, quien validaría si están todos o no todos son ustedes mismos, porque dirá, bueno, en esta comunidad, en esta sede tenemos registrados 200 gobernadores, asistieron 120 tuvimos la representación aunque lo ideal sería que fueran todos y todas las gobernadoras en este sentido. Otro aspecto que yo veo es que en este proceso iniciado ya hace unos días, a mí lo que me causaba curiosidad es que no estuviera el Congreso acompañando el proceso, porque entonces sí se genera la otra cuestión. Si en estas asambleas consultivas, que son una sola etapa, solamente se van a recabar opiniones acerca de una iniciativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué se supone? Que está a cargo nada más del Ejecutivo, este proceso. No tiene nada que ver nada del Congreso. Entonces, el asunto está en que al terminar todo este proceso, elaborarse la iniciativa y una vez que se mande al Congreso, el Congreso va a pasar a la comisión y la comisión correspondiente, tanto de puntos funcionales como de la comisión de asuntos indígenas, al revisarla y analizarla, le surge la obligación constitucional de ponerla a consulta de los pueblos indígenas, porque no hay garantía de que lo que hayan dicho las comunidades aparezca en consulta, aparezca en la iniciativa. Tendrán que conocerla nuevamente ya como viene plasmada la iniciativa. Entonces, este es el asunto, digamos, en la óptica legislativa. Ahora, otra cuestión, tienen un tiempo marcado, ¿verdad? Y ya están surgiendo las situaciones que tú mencionas, que hay comunidades o representantes indígenas que están diciendo, pues déjenme ir a la comunidad, porque no hay que olvidarlos, los gobernadores no deciden por sí mismos. Los gobernadores tendrán que consultar a su vez con sus propias comunidades para avalar o para decir sí o no. Y entiendo que este proceso que están llevando a cabo es un proceso exploratorio y de recabar opiniones, porque no se puede llamar un proceso de consulta, ¿verdad? Porque pues, no se está siguiendo con lo que persigue la propia consulta, de cumplir con una serie de bases, ¿verdad? Entonces, este es un asunto que sí se tiene que delimitar bien. O sea, este es un proceso que está llevando el Ejecutivo, y después va a ser del conocimiento y análisis del Congreso con su respectivo proceso de consulta. Entonces, ¿Mande? Bueno,
Bueno, a mí el ejercicio de la COEPI, de solo informar que se va a hacer una ley de consulta, de consultar de acuerdo a sus formas, a su lenguaje, ¿no? A sus formas, a su lenguaje, me parece un ejercicio válido. Y a mí me parece que es un esfuerzo válido. Pero como alguien por ahí dijo, creo que el licenciado Laguna, bueno, ¿y qué nos va a dar? Cuando ya salga lo que sí se tiene que consultar, y se tiene que consultar de acuerdo a lo más apegado, yo no voy a decir que es esto, que lo otro, a la realidad de la Tarahumara, que yo creo que mejor hay gente que la conoce. Ahí es donde sería como muy útil, y voy para lo que sigue. Lo que a mí verdaderamente me preocupa es esta falta de ponerse de acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sí, porque no sé de técnica jurídica, ni mucho menos, pero de lo que sí sé es de análisis político. Y si el Ejecutivo, por lo que haya sido, porque a mí también me sorprendió así la rapidez, por lo que haya sido, ya inició este proceso que, aclaro, a mí me parece bien en estos términos que Víctor lo está exponiendo, ¿por qué no se tienden esos puentes de diálogo, de entendimiento entre el legislativo y el ejecutivo? Y voy ¿por qué? Como sociedad civil, como organizaciones que acompañamos defensa de territorio, por supuesto que nos interesa que salga una ley de consulta, que además, y que salga quienes nos estamos enfrentando ahí ahora sí voy a hablar con palabras, en la chinga, estar defendiendo los territorios, con todas las riesgos que aquí no es ajeno, que no salga una ley por estos pequeños detalles que yo digo que se pueden poner de acuerdo, haciendo una incorporación del legislativo con el ejecutivo, porque es cierto, hasta donde sea, me corrigen los expertos del Congreso, el Ejecutivo tiene la facultad de iniciativas preferentes, pero tiene que pasar por el proceso legislativo que ya explicó el licenciado Lagunas, y si por no cuidar estos pequeños detalles de relaciones políticas, de ir construyendo y tejiendo puntos para que esto salga mejor, te vaya a tronar todo este proceso, que yo insisto, yo no descalifico este proceso independientemente de si las fotos, no lo descalifico hasta como está ahorita. Se está tratando, si lo entendí bien, de recopilar insumos para la elaboración de la ley. Hasta ahí, ¿voy bien? Sí. Bueno, hasta ahí yo no descalifico ese proceso, pero de aquí en adelante sí me preocuparía. Y digo, ustedes han oído hablar de Choreachi. Ahorita en Choreachi tiene dos procesos en puerta para consulta. Uno, que ya hay una minera ahí presente, una compañía haciendo y violando todos los derechos de los pueblos indígenas, haciendo estudios de prospección ya en el territorio de Choreachi. Entonces nos interesa que salga bien eso, porque evidentemente se va a judicializar, y no porque Alianza quiera, sino porque las autoridades ya están, es lo que a ellos les interesa ahorita. Oye, está pasando esto, ¿qué hacemos? Me mandan fotografías de lo que está pasando con la compañía. Entonces sí nos interesa mucho el proceso de consulta, pero sí nos preocupa esta lejanía de unos y otros, y me temo que eso pueda trabar el que verdaderamente haya una ley después. El otro proceso de consulta que tiene Choreachi va a ser muy ONGero, es la seguridad con un enfoque de seguridad ciudadana que ordena la Corte Interamericana del Estado para la restitución de derechos negados. ¿Qué vamos a hacer?
un diagnóstico donde participe el gobierno federal, donde participe COEPI, donde sea en Choreachi, con todos los habitantes, todos los que vayan. Nosotros decimos, si van 80, ya es una muestra válida. Que participen niños, niñas, porque les va. Uno de los derechos negados es la educación. Que participen mujeres, que participen ancianos, ancianas, y que participen autoridades, el cuerpo de autoridades, no nada más los gobernadores, el primero y el segundo, el cuerpo de autoridades. Por eso les digo, sí es muy importante, y nosotros precisamente vamos a una reunión sobre ese diagnóstico, como desde la sociedad civil sí hacemos como esta recomendación. Dejemos a un lado los egos y coordinemos expertices, que creo que la COEPI los tiene, que creo que aquí también los tienen en el Poder Legislativo, para de verdad garantizar que después de estos insumos que se traigan a la mesa, donde la gente dijo que es de buena fe, que es válido, que no es válido, que entonces sí juntos empiecen a redactar en un proceso con pasos concomitantes. Y yo lo dejaría ahí, y sería como mi intervención nada más, y mi llamado tanto a la COEPI, lo haré en la instancia correspondiente, que es en el Consejo de la COEPI, como a la mesa legislativa. Nada más, así Beto, porque ya lo voy. Nada más que no vaya a ser preferente la iniciativa, nada más, si el Ejecutivo la manda como iniciativa preferente, tiene que ser en 40 días. Entonces eso es una de las cosas que al menos de COEPI, sí tienen que dejarle claro al gobernador, no va a ser que se emocione y la mande a la siguiente periodo ordinario como preferente. Son 40 días para aprobarla tal cual venga y adiós consulta, ¿no? Y eso es una de las cosas al menos que sí hay que cuidar. Exacto. Bueno, se le va mandando Carlos. Yo creo que es el siguiente paso. En este caso, ver a través de la mesa, en las reuniones, y empezar a trabajar el proceso conjunto, ¿no? De entrada, mientras esto se formaliza, yo quisiera hacer la invitación para mañana en Huachochi, para pasado en Norogachi, y ahí tiene la lista. Vamos a establecer una persona de contacto permanente en la oficina para que ustedes puedan dirigirse y en dónde van a estar allá y en qué lugar van a estar y más o menos las condiciones para que en la medida de sus posibilidades puedan estar, observar y por supuesto hacer las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar esto, ¿no? Y seguramente esta experiencia nos va a servir al Congreso, a quienes estamos aquí en trabajo con los pueblos indígenas. Yo diría nada más que ahorita al final, así como que nos pusiéramos las tareas de qué sigue, qué me llevo yo para COEPI, qué se queda aquí en el Congreso para trabajar, simplemente una reunión inmediata. ¿Cuándo? Pues bueno, aquí. Pensando que este es como, suponiendo es el primer proceso de consulta que se va a hacer, que se pretende hacer como con buena fe, con buena fe, con todo, con tropiezos, claro, pero a mí viéndolo como de cara a, viéndolo como si para beneficio de las comunidades, que es para lo que todos debemos decir, que se haga este proceso así, que ustedes consulten, que ustedes vean, que ustedes así, que se presente la iniciativa al Congreso y que el Congreso otra vez consulte, aparte que es lo que corresponde legalmente, a mí me parece súper bien. O sea, es un proceso que entonces sí realmente puede decir que está consultado, que está bien hablado, que se tomó el tiempo, y más que ver una bronca de pleitos y de cosas, o sea, pues qué bueno que tengan esos conflictos que aparentemente tienen y que se haga así. Y eso puede ser también un modelo para todas las demás leyes que necesariamente se van a hacer. El problema va a ser después, si las iniciativas salen del Congreso, entonces al Congreso, si nada más consulta una vez, o sea, ¿quién va a consultar lo que consulta? ¿Quién va a checar que incluso el Congreso si fue de buena fe y si fue bien hecho? Entonces, si va a quedar como antecedente, después que se van a seguir modificando leyes, que sigue la de salud, que sigue la de no sé qué, que sigue la de bla, bla, bla,
este es un proceso que a mí me parece bueno, pues el Ejecutivo consulta, el Ejecutivo hace esta chama que es lo que tiene, y después el Congreso vuelve a consultar, pero después van a salir iniciativas que probablemente a lo mejor van a ser del Congreso y no del Ejecutivo, ahí donde va a salir. Pero bueno, eso es para el futuro. Y también ahí queda, no queda subsanado ahí, por decirlo, las respuestas del proyecto. Si se hacen los proyectos, pues si nada más van a ser una vez, una consulta, se va a ver, no, se hizo, ya nada, queda con eso. Además, antes de Ernesto, más muy importante lo que acabas de tocar, yo creo que en este proceso debemos también de pensar y analizar lo que significa una consulta para el caso de las comunidades, como para, digo, esta es meramente una observación personal, si los vamos a llamar a consultar a una ley de salud, a una ley de educación, a una ley, a lo que voy, un proceso de consulta, en este periodo que ya nosotros lo llevamos desde mayo y estamos llegando a diciembre, en un proceso más o menos continuo de reuniones, donde agosto fue difícil de moverse por las lluvias, donde se vino el periodo de siembra, o sea, cuántas consultas, y lo digo en el plan de que aquí el límite es nuestra imaginación, en esta parte, cuántas consultas tendríamos que hacer y de qué tiempo sin desgastar a las comunidades. Ya, yo digo que no pongamos los límites nosotros, pero ¿qué conlleva un periodo de consulta o qué debería de llevar en estas etapas como para, y nos lo dejo de tarea, no podríamos pensar en elementos y temas integrales? No lo sé, no lo sé, sino yo a lo que voy es que a nosotros en algunos lugares nos dijeron, aquí ya no vengas, ven después de febrero, y los tiempos lo poniendo las comunidades, si nosotros en la mejor intención de consultar todo, en qué momento las comunidades nos podrían decir, digo, a lo que voy es qué ingenio debemos de poner nosotros aquí, con el conocimiento y las fuentes que tenemos, para dar opciones, de una consulta que cumpla con todos los requisitos, que atienda las demandas de las comunidades, pero que contemplemos los tiempos y las posibilidades de las comunidades. Sí, por decir ahora, a lo mejor que va a ir el Congreso con el documento ya armado, y le dicen, no, pues o sea, ya vinieron 50 veces con eso, tratar de la consulta ya, y pues bueno, pero si no, eso no fue lo que dijimos. Última. Sin duda es un esfuerzo que no se ha hecho, hay que reconocer, apartamos de ello. Yo nomás les pongo en la mesa, ustedes acuérdense o pregúntenle a la mesa en qué quedó la consulta cuando la reforma constitucional, artículo 8, 9 y 10, aunque nos apretemos los dientes, compañeros, y pregúntense en qué quedó la consulta cuando la ley de derechos indígenas del estado de Chihuahua. O sea, ni allá ni acá. Hay que sumar esfuerzos, es un gran esfuerzo de recursos materiales, económicos y humanos. Bueno, para, como dice Carlos, ya se fue, me hubiera gustado que lo escuchara, para subsanar competencias o errores de técnica legislativa, ahí está la convocatoria de SEDA. Pues hay que sumar esos esfuerzos en pro de... Es una propuesta, es una yo no convoco. Pero es una propuesta, porque bueno, pues entonces, si no se hace así, y si el Congreso también lo hace por su lado, pues no aprendimos, ¿verdad? Igual vamos a caer en la misma situación cuando estuvimos aquí participando hasta donde nuestra sensatez nos dio con la ley de derechos de pueblos indígenas y con la reforma constitucional. Entonces, hay que aprender. Sí, si Carlos tiene esas observaciones, pues, o sea, que las haga por escrito, que se las haga a ustedes y que les... Carlos es integrante del consejo y seguramente lo hace, tenemos reunión el 30 y seguro, por eso estoy aquí también para entender toda esta dinámica. O sea, sí, si es integrante de... Y también el licenciado Lagunas, entonces allá trabajaremos para a ver si desde el consejo se entienden esos puentes. Porque sí. Son necesarios. No, pero además que fuera bueno que fueran cosas menores, el asunto de los territorios, el asunto de los programas de desarrollo. Les digo, ya tenemos la broncota y acá y allá y más allá, del despojo y ya la minería. ¿Eh? No pasará
Diana, por favor. Yo, reiterando lo que dice Isel, yo creo que más claro no lo pudo haber dicho. Tener en cuenta que el trabajo que nos convoca aquí pues, es el procurar la garantía de este derecho para los pueblos y que a lo mejor la labor de nosotros en esta mesa técnica, que es donde nos toca estar, no estamos del lado de la COEPI, pues es como brindar esas herramientas técnicas con las que contamos para hacer esta unión con el trabajo que está haciendo la COEPI y pues sacar esto adelante. Digo, lástima que se fue Carlos, siempre le gusta dejar la víbora chirreando, pero como dice Citlali, pues decirle, tú que cuentas con los conocimientos de la técnica legislativa, que no es un experto, yo creo que tú no somos expertos, pero también está licenciado y mucha gente detrás, pues a darle adelante y pues claro que se lleve consejo para que también COEPI sepa que cuenta con nosotros y que por más que entre al Congreso, pues no, a veces los resultados no son los que esperamos, nos pasó con la ley de derechos indígenas del Estado, pero pues esa es nuestra labor también, ¿no? Como organizaciones, estar ahí al pendiente y aportar. Si me permiten, parte para quienes estuvieron la semana pasada, parte de lo que nos hemos llevado es que las inquietudes que cada uno tuviéramos se iban a plasmar de manera concreta. Nadie hizo llegar nada, para quienes estuvieron la semana pasada. Para quienes están ahora, creo que puede ser lo mismo. El compromiso, en base a esto, las inquietudes o lo que observen que puede ser susceptible de mejoras, plasmarlo en un documento de manera sucinta, integrarlo y obviamente pues, platicarlo ya en el Consejo de COEPI y esos mismos quizá inquietudes analizarlas aquí mismo, analizarlo en la comisión o en el Congreso, en la Junta de Coordinación Política, no sé, tenemos que buscar la manera de que las agendas a partir de este proceso, quiero hablar del legislativo, vayan de la mano. Lo que buscamos todos al final de cuentas. En ese sentido, yo me llevo, ahorita tenemos una reunión precisamente para parte de la organización, yo me llevo esto como fundamental y seguramente habría que ver ya cómo se manejan los protocolos, pero en qué momento se juntan a dialogar ambas y se establecen las reuniones, los acuerdos, lo que haya que establecer y ya estableceremos otra dinámica de reuniones y demás. A la solicitud de Carlos, bueno, nosotros como tenemos los compromisos que duran los fines de semana y tenemos que salir hasta los jueves, como ahorita que salimos en unas horas, sería muy difícil estar aquí los viernes, pero vamos en atención, vamos a programarnos en la intención de poder estar en el mismo partido. Solo que les dijeran que día hay sesión por lo que no está, ¿no? O que hay reuniones de las comisiones. Es muy complicado en realidad. La reunión del día de hoy, para poder agendarla, tuvimos que estar en contacto con calendario en mano, ¿no? Y en base a lo que tenían programados ellos, a lo que se había programado aquí. Al final de cuentas se nos empalmaron, pero logré descargar parte de lo que trabajo con unos compañeros. Entonces, sí tenemos que buscar la manera. No sé cómo al final de cuentas. Te agradecemos mucho, Víctor, que estés con nosotros nuevamente nos hayas venido a informar. Agradecemos, yo les comentaba en la ocasión pasada que tenían unas dudas. Gracias por venir a darnos el panorama para aclarar nuestras dudas, que era lo que necesitábamos. Y algo muy importante, yo les comentaba en la reunión pasada, para aquellos que se sentían que no habían sido escuchados. Nuestra preocupación la ocasión pasada creo que nos preocupaba que fue un reglamento. Creo que tuvimos una reunión en Sala Sacramento y estuvimos intercambiando opiniones. Yo creo que COEPI lo está haciendo de buena fe. Creo que COEPI lo está haciendo también, que es una reforma constitucional, es una ley, señores. Está sacando una convocatoria para eso, ¿no? Entonces este tema es muy importante. Agradecerte que nuevamente compartas con nosotros lo que están haciendo y de qué manera lo están haciendo, cómo lo están revisando y sobre todo pues decirte que efectivamente sí tenemos problemas para reunirnos muy probablemente las veces que tú puedes hacerlo, pero ustedes son quienes están llevando a cabo la consulta, ¿no? A lo mejor nos saldremos de las reuniones que tenemos porque nosotros tenemos reuniones martes en pleno y tenemos reuniones los jueves en pleno, ¿no? Pero creo que este esfuerzo vale la pena. Creo que este esfuerzo por lo que estamos haciendo y por lo que estamos trabajando vale la pena
llegaremos un poquito tarde, otros nos tendremos que salir como si sale Carlos, pero creo que estos esfuerzos valen la pena. Y gracias otra vez por estar aquí y compartirnos el esfuerzo que está haciendo COEPI. Y nuevamente que esta mesa técnica sea para eso, para que podamos, como dice Isela, a las solicitudes de Isela, para poder afinar esos detalles, para ver, aprovechar y ver estos detalles de técnica legislativa muy probablemente aquí a la mejor, o verlos en otro lugar. Si ustedes decían que nosotros nos movamos para allá, estamos en la mejor disposición. Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí el acuerdo también es conjuntar agendas, conjuntar agendas en los tiempos de ustedes y también de nosotros. En alguna ocasión nos tocará algunos bajarnos del vehículo y venir a platicar, y tal vez en otras ustedes mover algunas horas. Pero bueno, yo creo que algunas horas o sumarlos precisamente. excelente. O por cierto, si cabe, no, pero bueno, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Claro. Yo ya nada más finalizar, porque informé sobre lo de Choreachi. Por supuesto que todas y todos de la sociedad civil, del Congreso, están invitados. Va a ser la tercera semana de noviembre y va a ser allá. Y hace un frío. Ya noviembre, sí. El Choreachi va a ser. Y si llegan 80 personas, por lo que sea, es totalmente válido, porque es la muestra que nosotros proyectamos de acuerdo a la Unidad de Derechos Humanos. Pero yo creo que van a llegar más. Y también es importante para que conozcan también la metodología. La metodología van a ser talleres participativos, y la otra, que es lo que son las preguntas, es con grupos focales se van a hacer entrevistas estructuradas con la gente para que quede todo plasmado de cómo quieren su restitución de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Así es. Antes de proceder a terminar de profesorar, todo el mundo anotó la lista de asistencia. Todo el mundo lo vino, pero gratificarse Bueno, muchísimas gracias. Seguimos, llevamos tarea, por favor. Ya mandó documentos como para analizar y poder aportar dentro de la tarea, ¿no? Sí, ya. Es la convocatoria, los criterios. Ya nos mandó convocatoria, yo me comprometo a lineamientos. enviar. Muy bien. Sí, porque no vine la vez pasada. Sí, no, por eso traía ahorita para quienes participamos en la reunión pasada. Fíjense que a mí me quedaron con los lineamientos, Voy a estar pendiente por esto. los subió Carlos, que son de COEPI. A mí me quedaron muchas dudas, ya las tenemos manejadas, detallitos que ya traían. Bueno, damos por terminado. Muchas gracias. Oye, ya nos hacen minutos en las reuniones. Ya no las mandan. No, déjame te digo, y los espacios que estamos saturados.